bueno, vieron nuestras recién los datos que nos dan la empresa. O sea, ellos nos mandaron unos estados contables del 31 de julio de 2018 con totales. Esa parte lo vieron, ¿verdad? Los estados contables que están certificados, eso se presenta en la Bolsa de Comercio. Generalmente cuando se certifican lo hace algún estudios grandes, en este caso Pricewaterhouse, que es el más grande de la Argentina, y ustedes lo pueden acceder a eso, lo tienen dentro del material. Dentro de esos estados contables está informado el total de ventas, este valor que está acá, el total de ventas del ejercicio, y por ahí también está el total de costos de producción. Después hay un anexo, el anexo 8, donde están detallados los costos de producción, pero a los fines del uso de terceros. La empresa, a efectos del uso interno, le da otra clasificación distinta a los costos de producción, que es esta que está acá, que es la que nos han dado, que es donde diferencian los insumos directos, o sea, el maíz y los otros insumos directos como la levadura, las enzimas que se utilizan para determinadas partes del proceso, la mano de obra directa, el gas, la energía eléctrica, las depreciaciones, otros gastos de producción que son de mantenimiento o gastos generales, da los gastos de producción. Los insumos directos, los gastos de producción, dan los costos de producción. Los costos de producción que tenemos acá son los que están en los estados contables. Y las ventas totales que tenemos acá son las que están en los estados contables. Lo que pasa es que tenemos también, de acuerdo a la información que nos proporciona la empresa, esta columna no, pero nos proporciona todo esto, así como está, digamos, esta parte nos proporcionaron ellos. Los costos de producción con su detalle y las ventas, toda esta parte, menos esta columna de coeficiente de correlación que le agregamos nosotros, todo esto nos da la empresa. Las ventas divididas en bioetanol, mercado interno, que es la gran mayoría, que es lo que le compran las destilerías. Bioetanol, mercado externo, que es algo, una parte menor, que se suele exportar a países limítrofes. La burlanda seca, esto es dried distillery grain, grano de destilería seco. Hay dos variantes, with soluble o no. Esta que tiene la S al final es porque es con soluble. La burlanda seca, entonces, mercado externo, mercado interno, más que todo hay mercado interno. Por ahí van a ver mercado externo algún valor negativo, es por alguna nota de crédito, por algún ajuste, por alguna devolución. Después acá tenemos la wet distillery grain with soluble, que es esta, que es la burlanda húmeda, que es la burlanda que no se seca, que tiene un proceso menor a esta otra, y que va destinado a feedlot o algún otro uso cercano, no más de 100 kilómetros. Esta puede exportarse o no, la seca. La seca porque tiene un proceso posterior que es el secado. Verán que los montos vendidos de burlanda húmeda y burlanda seca son similares. Y después hay otras ventas que en este caso, en el ejercicio 2018, que termina el 31 de julio de 2018, hay soja, puede haber en algún caso ganado, puede haber venta de un campo sembrado, una sementera.
Esto puede ser un año de una forma, otro año de otra. Y son valores realmente menores. Pero bueno, esta es la descomposición de los 1.366 millones de pesos que tuvieron en el ejercicio 2018. A su vez, la empresa nos proporcionó del mismo ejercicio los litros de bioetanol, o el alcohol genuino, también llamado, que produjeron cada mes. Y también en el ejercicio 2017 y 2016. Esta información, esta es en cantidades físicas y esta es en dinero, en pesos. Bien, con esta información, lo que está en la hoja de costos y lo que está en la hoja de ventas, vamos a trabajar ahora. Acá en la hoja de costos también nos dan, para cada uno de los meses, el consumo en unidades físicas, toneladas de maíz, metros cúbicos de gas y kilowatt de energía eléctrica mes por mes. Y acá los litros de alcohol genuino, igual que las ventas, los litros de alcohol genuino, pero en este caso producidos. Lo primero que hicimos, para ver si la información estaba bien, sacamos los coeficientes de correlación entre algunas variables. El primero que sacamos es la correlación entre esta variable, los litros de alcohol producidos en el ejercicio 2018, y los litros de alcohol, estos vendidos y estos producidos. Y dijimos, bueno, está mal, porque no puede haber una correlación tan débil entre una variable y otra, siendo que se produce y se vende. Lo consultamos a la empresa, esta es la correlación, reitero, entre venta y producción de alcohol. Esto que estoy marcando acá. Pero nos dijeron, no, lo que pasa es que tenemos una capacidad de almacenaje de 7 millones de litros, que más o menos coincide con la producción de un mes. Entonces con ese almacenaje por ahí tienen más o tienen menos, lo cual hace que la correlación entre producción y venta no sea exacta, no sea 1. Si no tuvieran capacidad de almacenamiento sería 1, esta correlación. Después también sacamos la correlación de el consumo en unidades físicas de maíz, de gas y de energía eléctrica, la sacamos contra el alcohol genuino producido. Y nos da bien, nos da cercano a 1, da lo que tiene que dar. El maíz da casi 1, la energía eléctrica bastante parecido y el metro cúbico de gas un poco menos, pero también es una correlación bastante directa. Sacamos la correlación de cada una de estas variables, de cada una de estas cuentas, digamos, de producción. La sacamos con los litros de alcohol genuino. Y nos da medio relativo. ¿Por qué? Porque hay algunos en el medio. ¿Qué puede pasar? Digamos, si las toneladas de maíz nos da bien, pero el maíz en dinero no nos da una correlación tan correcta. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de precio. Y hay muchas cuestiones de precio, porque por ahí todo depende. El maíz que van comprando, lo compran a un precio, a otro. Varía el precio por cuestiones de mercado y varía también por cuestiones de operatoria. Es decir, por ahí hacen un negocio
con algún productor que les vende y lo hacen a un precio y por ahí hacen a los 2 o 3 días hacen el mismo negocio con otro y consiguen precios distintos. Son operaciones puntuales. Entonces, no vamos a ver ninguna correlación interesante o que uno diga, bueno, esto es así por tal razón, entre los litros de alcohol genuino producido que marcan el nivel de actividad realmente con los costos en dinero. Lo único que vamos a ver claramente es que las amortizaciones, que son constantes mes por mes, no tienen correlación, cero. Porque las amortizaciones no tienen nada que ver con la producción, porque son constantes. Toda esta información ustedes la van a recibir, o ya la han recibido. También sacamos las correlaciones. Esto simplemente no es el objetivo del trabajo, ¿no? Es simplemente lo que uno hace cuando va analizando datos. Un poco también para familiarizarse. Acá sacamos, por ejemplo, correlación de los montos de venta con los litros de alcohol genuino vendidos. Esto. Nos dio 0,57, también porque hay variaciones de precio. Y bueno, lo mismo en estos casos. Pero bueno, es un dato que lo van a ver ahí. Lo que sí, todas estas cuestiones las hicimos y tuvimos que ir preguntando para que nos dijeran, para que nos dieran una justificación. Esto lo preguntamos, dijimos, bueno, ¿qué pasa? Bueno, no, nos dijeron, no, tenemos silos para almacenar la producción. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dan estas correlaciones? Bueno, por los cambios de precios. Bueno, ahí nos explicaron cosas que no sabíamos. Pero son trabajos que todo contador cuando recibe información de un cliente va haciendo, va mirando, va probando, va analizando, va viendo por qué la sementera y la soja, por qué tienen algunos meses en blanco o sin nada. Bueno, y es la manera de ir tomando contacto con la información que nos pasan e ir entendiendo la empresa. Bien, bueno, una de las siguientes cosas que hicimos es tratar de sacar la estacionalidad de la empresa. Primero lo hicimos con las ventas del ejercicio 2017-2018. ¿Cómo se hace eso? Bueno, recién lo deben haber visto, se toma la venta de cada mes, se divide por el promedio del año, o por el promedio del ejercicio, nos dio algo, siempre es un número que gira alrededor del 1. Por ejemplo, este mes, enero, que tiene coeficiente de correlación 1,22, significa que se vende el 22% más que el promedio, porque se divide la venta del mes dividido la media. O sea que si da 1,22 es porque se vende el 22% más. En este caso se vende el 3% menos. El coeficiente de estacionalidad indica, se calcula de esa forma. Lo que ocurre es que el coeficiente de estacionalidad no conviene calcularlo con un solo año, sino con 3, 4, 5 años. Bueno, acá pedimos datos por lo menos de 3 años y sacamos el coeficiente de estacionalidad tomando los 3 años. ¿Cómo se hace? Se saca el de un año, se saca el del otro, se saca el del otro, se promedian los 3, en este caso, los 3 de enero con los 3 de febrero, con los 3 de marzo, para sacar cada uno. Obviamente la suma de todos los coeficientes de estacionalidad sacados así, incluso de varios años, tiene que dar 12. 12 justo. 12, 12, 0, 0, 0, 0 tiene que dar, sin decimales. Si da algún decimal por ahí es porque hay algo que está mal. Dijimos, bueno, vamos a suponer ahora que nosotros estamos en la empresa y que tenemos que presupuestar. Tenemos que hacer un presupuesto para el ejercicio que se inició hace 3 meses, no, hace 2 meses, agosto, 1 de agosto. Ese dato del presupuesto para el ejercicio que está empezando no lo tenemos. Lo que tenemos es hasta donde hablamos hasta este momento. O sea, los estados contables certificados
este detalle de ventas y de costos que nos dieron por fuera de los estados contables, porque es el que ellos usan como análisis interno. O sea, no utilizan el detalle que está en los estados contables certificados, porque no, porque para afuera es una cosa y para adentro es lo mismo. No es que sean distintos los valores, pero la forma de desagregación a ellos les queda más cómoda esta. Y para presentarlo a terceros se usa otra. Eso es muy común que pase así. Lo que sí, los totales son iguales. Los totales de venta, los totales de costos son iguales. No están cambiando nada. Simplemente están usando otra forma de clasificar. Entonces, lo que hicimos nosotros es, suponiendo que estamos parados en julio de este año, y estamos armando el presupuesto para el ejercicio 2020, o sea, 2019 que termina en 2020. Entonces armamos esto. En base a esta clasificación de ventas y de costos que usan ellos, armamos un presupuesto que incluso ¿cómo le hicimos? Bueno, tomamos los valores reales del ejercicio 2018, que terminaba en el 2018, y le agregamos un poco de inflación, más o menos como para sacar lo que podría ser el presupuesto para el ejercicio que empieza ahora. Pero estamos hablando que esto está moneda del 31 de julio de 2019. Ya después veremos cómo es el tema de la inflación supuesta. Entonces se hizo este presupuesto. Esto que está acá, que ustedes lo tienen también, es el presupuesto para el ejercicio que está empezando. Bioetanol, mercado interno, mercado externo, esto es un total. Esta fila tiene un significado especial, por eso va con otro color, porque es la que da el nivel de actividad de la empresa. Acá está la venta de las burlandas, húmedas y secas. Y las otras ventas donde están lo que sería cementera o ganado o alguna otra cosa que ellos vendan. Que bueno, no estamos suponiendo que ellos hicieron, si bien esto lo hicimos nosotros, pero podría haber sido el presupuesto de la empresa para el ejercicio que se inicia. Las ventas de bioetanol, del bioetanol, más las otras ventas, da las ventas totales de la empresa. Para esas ventas tienen el consumo de maíz, tienen el consumo de otros insumos directos, esto mismo que está acá. O sea, verán que la clasificación de ventas es la misma que utilizan ellos, nada más que esto que está acá, cementera, soja, lo pusimos como otras ventas, porque puede ser eso, puede ser otra cosa. Lo demás es la misma, a lo mejor en otro orden, pero es lo mismo. Maíz, otros insumos directos, da insumos directos, total. Mano de obra, gas, energía, amortización y otros gastos de producción. Este monto da total de gastos de producción, total de costos de producción, que es los insumos directos más los gastos, y la utilidad bruta. Esta es la utilidad bruta según el presupuesto del ejercicio 2020, según el que hicimos nosotros. También, a los efectos que ya vamos a ver, le colocamos una correlación entre cada una de estas cuentas con el nivel de actividad, que es la venta de bioetanol. En algunos casos los sacamos de acá, de estas correlaciones, por ejemplo, otros gastos de producción. En algunos casos, las amortizaciones también, la energía eléctrica también, el gas también. Ojo, que acá colocamos en el caso del gas, de la energía eléctrica y del maíz,
tomamos la correlación ¿cuál? ¿Esta o esta? La de las unidades físicas. Pero ¿cómo? Si acá no estamos manejando con dinero. Bueno, pero las unidades físicas es lo que nos da la correlación operativa perfecta, o sea, operativa real. Después hay una cuestión que son las transacciones propiamente dichas, que se producen, genera alguna distorsión que hace que la correlación no sea la objetiva, hay variaciones de precio. Pero nosotros al presupuesto, si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer con la correlación que uno espera que va a tener. ¿Hay una correlación del maíz en cuanto a costo con respecto a las ventas? Sí, ¿cuánto es? Y casi 1. Bueno, tomemos la de las unidades físicas. Después la realidad va a tener algún movimiento por cuestiones de precio. Pero para hacer el presupuesto, cuando tenemos correlaciones de unidades físicas, la tomamos. Después acá colocamos, bueno, la de otras ventas le colocamos 0, porque realmente por más que acá nos haya dado estas otras ventas, nos haya dado algo, pero bueno, es algo que las otras ventas es algo accidental, no tiene nada que ver con el nivel de actividad, por lo tanto le pusimos 0. Estas correlaciones de la burlanda no teníamos unidades físicas de venta, no fueron proporcionadas. Estos datos que están acá están impregnados de cambios de precio. Entonces lo que hicimos es tomar una correlación estimada. Si uno estuviera adentro de la empresa, si ustedes fueran contadores internos o externos, pero fueran contratados por la empresa, podrían pedir más información y sacarle exactamente cuánto es en unidades físicas a estas correlaciones. Bueno, nosotros tampoco queremos ser medio pesados con la empresa y ir a pedirle un montón de información. Lo que nos dan, y lo que no nos dan, por ahí, a lo mejor no lo dan por cuestiones de confidencialidad, o tampoco queremos ir a molestarlos mucho. Entonces algunas cosas, total a los fines de lo que hay que hacer, que sea 0,80 o 0,85 no importa, porque en definitiva estamos hablando de un presupuesto imaginario. Pero cuando uno está en una relación ya formal con la empresa, hay algunos datos que los puede investigar. Nosotros alcanzamos a investigar el tema del coeficiente de estacionalidad, de las correlaciones de las unidades físicas, estas que están acá nada más, y el resto de las cosas los agregamos. Si estuvieran dentro de la empresa, tendrían el presupuesto con el valor exacto. Bueno, o sea que nosotros acá algunas cuestiones las tomamos de la información brindada y otras cuestiones las agregamos nosotros en base a una cuestión de más o menos de razonabilidad. Eso lo hacemos porque no estamos contratados por la empresa para hacer un trabajo. Simplemente acá la universidad está en una relación, digamos, más bien académica. Entonces las cosas que no tenemos las fuimos agregando. Pero bueno, bastante información nos han dado y nos han, incluso ahora cuando vayamos, todo esto lo vamos a presentar y lo vamos a explicar allá. De todas formas, la información que falta o que ha sido agregada no hace al entendimiento de cómo es la resolución. Sea real o sea simulada, sea agregada, no hace al método de resolución. Bueno, con este presupuesto ya están las correlaciones. Recién dijimos, ¿para qué sacamos las correlaciones? Para investigar los datos. Bueno, ahora, ¿para qué las sacamos? Si ya están investigados. Bueno, ahora las sacamos por otra razón, para trabajarlo. Vamos a hacer dos cosas con este presupuesto. Porque así el presupuesto, uno dice, bueno, está bien, el presupuesto ya está listo. No.
aplicando la matemática y aplicando la tecnología, ambas cosas, se pueden hacer muchas cosas más, un poco más a fondo, con más rigor científico. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a hacer un método, o ustedes lo van a hacer, porque lo que les estoy mostrando hasta acá es más o menos lo que ustedes tienen en la planilla de Excel que descargan del Moodle. Pero bueno, ahora yo les voy a mostrar el resultado, pero ustedes lo tienen que hacer. A lo que viene de acá en adelante. ¿Qué vamos a hacer? Dos cosas, dijimos. Una es un método de seguimiento a medida que el presupuesto va avanzando. Porque no tiene sentido esperar hasta agosto del 2020, que es cuando ya el ejercicio terminó, para ver si el presupuesto se cumplió o no. Eso era así hace 30 o 40 años. Ahora, la tecnología, la matemática y los cambios en los métodos de trabajo y la modernización permite ir siguiendo ahí mucho más de cerca a medida que el ejercicio va avanzando y tomar las medidas que corresponden. No tiene mucho sentido hacer un presupuesto y después verlo una vez que terminó. Sí, o sea, tiene algún sentido, pero uno no puede hacer ninguna corrección porque el ejercicio ya terminó. ¿Qué va a hacer? En cambio, cuando uno lo va siguiendo mes por mes a medida que el ejercicio va avanzando, lo va siguiendo en agosto, en septiembre, en octubre, ahí sí puede tomar medidas oportunas. Una de las virtudes de nuestro trabajo siempre tiene que ser de que nuestros clientes tomen medidas o tomen acciones oportunas, no simplemente que se les explique y se les enseñe algo cuando ya casi no pueden hacer nada. O para describirles lo que pasó. Por ahí muchas cosas se enseñan y todavía se siguen enseñando para describir lo que pasó, lo que fue. No, hay que tratar de dar información para tomar decisiones en el momento que las cosas se producen o antes, incluso antes. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un método de seguimiento para esto. Vamos a trabajar así. Imaginen que ya estamos como en noviembre. Nos adelantamos un mes y medio. Entonces tenemos el real de agosto, septiembre y de octubre de este año. Para las mismas cuentas. Estos son datos supuestamente reales. Son imaginarios, mucho más los de octubre que todavía no empezó. Son dos datos como si la empresa hubiera ido avanzando con esto. ¿Cómo hacemos para ir cotejando esa realidad contra el presupuesto que tenemos acá? Bueno, lo primero que uno imagina es decir, tomo esto, lo divido, lo fracciono en 12 meses, pongo igual monto, una 12ª parte en cada mes, y voy comparando después el real contra el presupuesto. Está más o menos. Lo podemos hacer mucho mejor. Pero supongamos que lo hacemos así. ¿Qué se compara? Bueno, por ejemplo, tienen el presupuesto acumulado que sería 3/12 partes de este, el real acumulado que sería la suma de estos tres para cada cuenta, y uno compara en qué grado hubo desvío. Cosa de manera tal que le aparezcan en rojo los desvíos malos
y en verde los desvíos buenos. Por ejemplo, acá en rojo porque hubo menos venta, en rojo porque hubo menos venta, en rojo porque hubo más gasto de energía eléctrica, en verde acá, por ejemplo, porque hubo menos costo de maíz, en rojo y en verde. Con distinto grado, acá le pusimos el 5% como punto de sensibilidad. Es decir, decimos, las diferencias menores al 5% no se consideran, o no se destacan por lo menos, y las demás del 5% sí. De todas maneras, esa insensibilidad ustedes la pueden, a los fines de mostrárselo al cliente, la pueden variar. Decir, bueno, le vamos a poner un 7%. O un 6. O un 3. Bueno, un 3 nos dan casi todos lados rojo, verde. Pero esta herramienta se la dan al cliente. Entonces están comparando el presupuesto acumulado, calculado dividiendo por 12, multiplicando por 3, con el real acumulado. Ese es un análisis que pueden hacer. Y otro, que es un poco más interesante, es tomar el presupuesto mensual, mes por mes. Bueno, acá dice, pero ¿cómo? Mes por mes y tantos los meses distintos. Bueno, supongamos que esto hubiera sido como les dije recién que lo estamos haciendo. Ya vamos a ver que lo hacemos de otra forma, pero que dividimos por 12. Entonces estos tres serían iguales. Imaginen que si fueran iguales. No son iguales porque lo hicimos de otra forma mejor. Pero bueno, a los fines de explicarle cómo es. Y acá el real mensual. El real mensual, este sí coincide con el real. Que es el real. Y entonces, mediante un procedimiento que ustedes van a hacer, destacamos no solamente, como hicimos acá, las cuentas donde están las diferencias, sino el mes en que está la diferencia. Entonces, esto mes por mes, se hace una reunión con la dirección de la empresa y los gerentes de cada una de las áreas que intervienen en la confección del presupuesto, y van viendo cada mes donde tuvieron la diferencia, con distinto grado de sensibilidad. Por ejemplo, ponemos el 15%, bueno, ahí tenemos en el mes de octubre, ¿qué pasó en octubre con respecto al presupuesto? Que se vendió mucho menos de bioetanol al mercado externo. ¿Qué pasó en enero con la venta de Burlanda? Ah, estuvo bárbaro. Bueno, y el gerente de, no sé, de Burlanda, o de venta de Burlanda, explicará. ¿Y qué pasó con el consumo del gas que bajó tanto? Y bueno, ahí dirá el gerente de planta, o el gerente, no sé, de una parte de la planta, dirá, no, lo que pasa es que yo mejoré el método, tal cosa. Entonces ahí se van viendo, acá el próximo mes se agregaría noviembre, y van viendo, y van hablando con los gerentes, después en noviembre, siempre se va viendo generalmente el último, ¿no? Acá estamos viendo los 3 de golpe. Pero se va viendo el último, el que se va agregando, y cada uno va explicando a sus jefes, a la dirección general de la empresa, por qué le dio rojo o por qué le dio verde. Va explicando por qué le dio rojo y va justificando por qué le dio verde. Porque, ojo que acá los presupuestos se elaboran, no los elabora solamente el contador, los elabora el contador con los gerentes. Y los gerentes van diciendo, este presupuesto que está acá, no es que lo elabora un contador sentado en su escritorio, no, lo elabora el contador. Con los gerentes que dicen, bueno, vamos a vender tanto, y vamos a hacer tanto de Burlanda, y vamos a consumir tanto de maíz, y tanto de energía eléctrica, y tanto de tal cosa, y se hacen cargo de eso. Esto porque es un estado presupuestario
más bien sintético. Pero ojo, esto se suele hacer a más detalle. Por ahí hemos visto 100 o 200 cuentas. A mucho más nivel de detalle, cuentita por cuentita. Y los gerentes de cada una de las áreas, incluso fíjense que acá está solamente producción, acá estamos sacando utilidad bruta. No está considerada los gastos, no está nada considerado lo de administración ni lo de comercialización. Bueno, porque la empresa, de acuerdo a los datos que nos dieron, ellos dicen, no, nosotros nos centramos en la parte de producción. Si vienen los estados contables que ustedes tienen, van a ver todos los gastos y van a ver el estado de situación patrimonial también, el estado de flujo efectivo, el estado de evolución del patrimonio neto, todas las notas. Pero ellos, a los fines del análisis interno, se centran en la producción. La administración y la comercialización son realmente menores en dinero y menores también en el tipo de decisiones que tienen que tomar. Bien, entonces acá ya por el solo hecho de ser producción se achican mucho las cuentas. A su vez la de producción está muy sintética, porque acá la mano de obra debe haber distintas categorías de mano de obra, los otros gastos deben ser varios, seguramente es mucho más largo esto. Pero bueno, así y todo, con la síntesis que tenemos, se ven cosas. Por supuesto, si uno lo lleva a cero, todo tiene que estar de color. Si no, es porque está mal hecho. Y así se trabaja con el análisis presupuestario en la gestión. Todos los meses, reunión de directorio con el contador y los gerentes. Y ahí los gerentes son los que responden, porque ellos no pueden aducir que el presupuesto está mal, porque ellos intervinieron en la confección. Este presupuesto se elabora entre el contador y los gerentes de área, se presenta a la dirección de la empresa, que por ahí la puede aprobar o no. Puede decir, no, 535 millones, no, nos parece poco. Vean cómo pueden hacer para vender más o reduzcan gastos. Puede que a un presupuesto lo rebote la dirección de la empresa. Entonces esto se hace antes que el ejercicio empiece y es una especie de, después de guía para todo lo que va a ir haciendo la empresa. De guía y de compromiso de cada una de las áreas. O la empresa puede decir, ¿qué pasa? Es mucha la utilidad, puede decir también. ¿Qué pasa? Estamos poniendo, ¿por qué es mucha la utilidad? Porque es mucho más que otros años. Y bueno, porque, no sé, vamos a vender, vamos a subir los precios. Bueno, pero vamos a subir los precios, esto nos va a dar resultado a lo mejor durante un año, pero después vamos a ir perdiendo clientes. Entonces, ojo que el presupuesto, cuando se confecciona, la gerencia general o los socios, en todo caso, lo pueden rechazar. Generalmente se rechaza porque da poca utilidad, pero puede rechazarse también porque dio mucha utilidad. Pero una vez que este presupuesto se conviene, después es ley para todo el mundo y nadie se puede quejar del presupuesto. Después estas diferencias, sean verdes o rojas, es cuestión de cómo cada uno de los involucrados ejecutó el presupuesto. Bien, entonces ustedes van a hacer estas dos hojas avance, que las tienen por ahí, pero las tienen vacías. O sea, no tienen las fórmulas, no tienen los formatos condicionales y no tienen este botoncito que está acá. Lo demás está. Pero bueno, tienen que hacer la fórmula y los formatos condicionales. Ahora, ¿qué pasa? Que el presupuesto, dijimos que íbamos a tomar el total del ejercicio, lo íbamos a dividir por 12 y lo íbamos a apropiar a cada uno de los meses. Eso no está bien, salvo que sea una empresa
que no tenga estacionalidad y que no prevea todo el año parejo, no tenga ninguna irregularidad durante el año, cosa que es muy raro. Entonces, realmente, todos estos valores que ustedes ven acá, de presupuesto, o acá, ya dividido mensualmente, salen de otro presupuesto, que es el mismo, el presupuesto del ejercicio es el mismo, pero apropiado mensualmente, no de manera uniforme, sino dependiendo de la estacionalidad. Para eso sacamos los coeficientes de estacionalidad. Entonces, el presupuesto anual lo vamos distribuyendo mes por mes, pero ¿cómo hacemos con la estacionalidad? Lo primero que uno piensa es, bueno, la estacionalidad. Tenemos que agosto es un 2% por encima de la media, ¿no? Entonces tomamos esto, lo dividimos por 12 y le agregamos un 2% para hacerlo de agosto. Abril es un 9% menos. Bueno, tomamos el valor del año, dividido 12, le sacamos el 9% y confeccionamos a abril. ¿Está bien así? Claro. La correlación, sí. Porque efectivamente la correlación es para el nivel de actividad. Esto, por eso está marcado de otro color. Después habría que regular eso porque está medio borroso. Esta, sí, es la que marca el nivel de actividad, es la que tiene en la venta. Ahora, las otras, a ver, vamos al otro extremo. Las amortizaciones, ¿tienen correlación con el nivel de actividad? No. Entonces las amortizaciones van a ser todos los meses iguales. No tiene correlación. Ahora, por ejemplo, la mano de obra directa va a estar influida, tiene un 0,35 de correlación con el nivel de actividad. ¿Va a estar influido por el nivel de actividad? Sí, porque en parte la mano de obra es fija y en parte la mano de obra es variable por el nivel de actividad. Es fija, ¿por qué? Porque el personal es personal estable y un poquito variable por el tema de las horas extras o por algún personal que no sea de planta, que sea contratado. En el caso de cuando hay más nivel de actividad, va a haber más costo de mano de obra. Entonces, ese 0,35
que hay de correlación entre el nivel de actividad y esta cuenta hace al efecto de la estacionalidad en cada uno de los meses, pero más neutralizada, o sea, más débil la estacionalidad. Este que tiene estacionalidad 1 va a ir subiendo y bajando cada mes, igual que los coeficientes de estacionalidad. Pero este, que tiene 0,35, se va a mover, un 65% va a estar fijo y un 35% va a estar variable. Es decir, explicado de otra forma, a ver, este mes, julio, el mes de julio tiene un 10% menos por la estacionalidad. Para esta cuenta, en el mes de julio, ¿cuánto porcentaje va a tener menos? No va a tener el 10%, porque es un poco más fija. ¿Qué va a tener? Lo que indique la estacionalidad, la correlación que es variable, el 35%. Entonces, ¿qué se hace? Que esto sea un 3,5% menor, un 3,5% menor al valor dividido 12, al valor actual anual dividido 12. No el 10% menos. No el 10% menos. La que va a ser el 10% menos es, por ejemplo, esta o esta, que es correlación 1. Ahora las otras van a ser en proporción a la correlación según la estación, en proporción a la estacionalidad según la correlación. Mientras más fuerte es la correlación, es igual o casi igual a la estacionalidad. Mientras más débil es la correlación, se le va quitando el efecto variable de la estacionalidad. Tal es así que el extremo es cuando es independiente, como el caso de las amortizaciones, que la estacionalidad no influye para nada. Bien, entonces hay que hacer una fórmula. Hay que hacer una fórmula que refleje eso. Que refleje las dos cosas. La estacionalidad y la correlación. Esa fórmula se las dejamos a ustedes. Es una fórmula fácil, ¿eh? O sea, no tiene una fórmula lineal, por empezar. Que es la misma fórmula, es multiplicar por esto, dividir por esto. ¿Qué se hace? Primero, hay que tener en cuenta, bueno, yo estoy acá metiéndome y ustedes van a ver el video y van a ver la fórmula. Hay que tener en cuenta en qué mes están, porque este valor les va a servir para hacer el buscar B acá. Recuerden que acá tienen 31 de octubre del 19. Entonces, acá, 31 de octubre del 2019, con un buscar B lo van a buscar acá para recuperar el coeficiente y ponerlo dentro de la fórmula de toda esta columna. Para la estacionalidad, digo, ¿no? Y la correlación, bueno, la van a tomar de acá. Entonces arman una formulita que es cortita, pero que es la misma para todas las celdas. Para todas tiene que ser la misma. Incluso para esta es la misma fórmula. Lo que pasa es que por ahí hay una multiplicación por esto y esto al ser 0, la parte que varía no influye. Donde no colocan esa fórmula, es acá, porque estas son totales. O sea, lo que uno calcula son las celdas que están en blanco. Estos totales son sumas de esto. Esto
es suma de esto. Nunca coloquen esas fórmulas para las variables que son suma, que son totales de rubro, ni menos aún para estas. Lo que ustedes tienen que distribuir son las partidas individuales, después las otras salen por suma. O sea que la fórmula es la misma que se coloca, pero en todas las celdas blancas. Y ahí distribuyen, ahí termina. Ahí distribuye el presupuesto mensualmente, que son los valores que se colocan acá. Fíjense esto, 195, 190, 185, sale de acá. Y el mes siguiente van a agregar este. Y esto que está acá sumado, esto que está sumado es la suma de estos tres. Bien, entonces, ese es el método que vamos a usar y le vamos a ir a explicar a Bio 4 para ver si ellos lo quieren usar. Es el mejor método para distribuir el presupuesto mensualmente e ir haciendo control de ejecución casi en tiempo real del presupuesto. Digo casi porque no es en tiempo real, porque tendría que ser diario, pero bueno, mensualmente. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Voy a tomar la planilla que tienen ustedes. Que la tengo por acá. Esta. Ustedes tienen acá, bueno, esto ya les voy a explicar después, que es lo que viene ahora. Tienen esto, tienen que completar el presupuesto mensual, el real lo tienen tal cual, no hace falta hacer nada, y acá tienen que poner las fórmulas para acumular tanto el real como el presupuesto, acá la fórmula del porcentaje y los formatos condicionales, y bueno, acá también los formatos condicionales y todo lo demás. Lo más difícil de lo que tienen que hacer, si es que es difícil, es la fórmula esta para distribuir mensualmente. Ese es el método para trabajar con estados contables presupuestados usando algunos conceptos de matemática. Pero sobre todo vamos a usar más matemática en lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una cosa que hicimos, les dije, es entonces control de seguimiento. Esto lo pueden hacer rápido para la semana que viene. Esto que les expliqué hasta ahora. Durante la semana o por Moodle van consultando, cosa que ya la semana que viene lo tenemos listo. Vamos a hacer ahora otra cosa. Otra cosa. Algo como análogo a lo que hicimos en la actividad anterior del proyecto de inversión. Vamos a posicionados temporalmente en julio, que es el momento en que se está haciendo el presupuesto, vamos a hacer un estudio de incertidumbre. O sea, lo que vimos recién es para allá cuando arrancamos con el presupuesto. Esto es antes. Esto es el momento de confección, pero ya con un nivel de análisis y de investigación un poco mayor. Incorporando la incertidumbre. Esta planilla la reciben con datos
ustedes la tienen, la reciben con alguno de los datos, donde está el presupuesto. A ver, voy a abrir la que tienen ustedes. Esta, acá está. Ustedes reciben de algunas variables, esta es la más importante. Del nivel de actividad reciben un valor pesimista y optimista. Reitero para que se ubiquen. Esto es el momento de hacer el presupuesto. Lo anterior es ya posterior. Lo que explicamos recién es para después, cuando el presupuesto se ejecuta. Lo que pasa es que expliqué primero esa parte porque es más fácil. Ahora voy a explicar esta, que es un poco más complicada. La dejé para el último. Pero esto se hace antes que lo otro. Esto es cuando se confecciona el presupuesto. Bueno, le incorporamos incertidumbre. Le ponemos un valor mínimo y un valor máximo al nivel de actividad que está dado por la venta total de bioetanol. Ojo, cuando uno trabaja con varias variables, como hicieron en el caso que resolvieron anteriormente, esto lo vamos a resolver rápido, ya con todo lo que aprendieron en la actividad anterior, esto lo vamos a resolver mucho más rápido. Pero aclaremos algo. Cuidado, tengan mucho cuidado cuando tienen varias variables, porque no siempre esas variables están sueltas. No siempre son independientes. Acá vamos a fijar el nivel de actividad mínimo y máximo, y por ahí con esto nos alcanzaría. Miren, yo podría decir, sacamos esto, y con eso podríamos resolver la incertidumbre de las demás variables. ¿Pero cómo? ¿Y las otras? ¿Y el mínimo y el máximo? Bueno, como las demás variables están correlacionadas con esta, nosotros podemos hacer uso del coeficiente de correlación y según la simulación que hagamos de esta, hacemos mover las otras. Si en definitiva están correlacionadas. Así como con el presupuesto. Vamos al presupuesto mensual. Nosotros teníamos la estacionalidad solamente de esta, teníamos una sola estacionalidad, que lo aplicamos, vengo acá, a esto, y con la correlación sacamos, en función de la correlación sacamos la estacionalidad de los otros, que era una estacionalidad más neutralizada en algunos casos. De la misma manera, vamos a la planilla de ustedes, acá. De la misma manera, con estos dos datos, podríamos sacar la simulación de todo lo demás. Con esto solamente, en función de la correlación. Lo que ocurre es que hay algunas variables que son independientes, que no, hay algunas que son totalmente independientes. Por ejemplo, otras ventas. ¿Tiene correlación? No tiene con el nivel de actividad. Tiene su propio mínimo y su propio máximo, porque son otras ventas, venta de soja o de lo que sea, que no tiene nada, ningún tipo de dependencia con el nivel de venta de bioetanol. Son decisiones aparte de la empresa. También las amortizaciones son independientes. Pero ojo, las amortizaciones son independientes, pero no tienen mínimo y máximo, porque son fijas. Entonces, estas son independientes, pero no son una constante, son una variable. Entonces le podemos poner mínimo y máximo.
y trabajarlas por fuera sin tener en cuenta ninguna relación con esta. Y hay otros dos casos que nosotros imaginamos, que es la venta de burlanda seca al mercado externo y otros gastos de producción. Cuidado con esto, que es complicado. Que acá hay una correlación con el nivel de actividad y a su vez tiene una variabilidad propia. O sea, dependen del nivel de actividad y dependen de sí mismos. Son en parte dependientes y en parte independientes. Por eso les ponemos mínimos y máximos. O sea, el otra venta estaba más claro, porque decimos, bueno, si es independiente, la venta de soja, no tiene nada que ver con la venta de bioetanol, le vamos a poner mínimo y máximo. Pero hay otros casos que son parte dependiente y tiene una partecita que tiene su propia vida, digamos. Bueno. A ver. Esto que pusimos acá es casi, que yo lo borré ahora, es casi una exquisitez técnica, digamos. Lo normal es que uno trabaje con el nivel de actividad, haga depender las demás variables del nivel de actividad y alguna que sea independiente realmente, le ponga su mínimo y su máximo. Nosotros, ya que estamos haciendo una investigación a fondo del tema, le agregamos este concepto, dependientes e independientes a la vez. Pero les aseguro que esto llevado a la práctica, con eso es suficiente, con que sepan esto es suficiente. Por ahí les puede llegar a tocar algún caso en que pueden hacer algún tipo de estudio ya de dependencia con independencia. Bueno, este es el que ustedes tienen, vamos a ver el que está resuelto, que es este. Ustedes tienen que poner una sola, igual que recién les dije, para el presupuesto mensual, pongan una sola fórmula. Tienen que poner una sola fórmula para todo, igual. Bueno, veamos. Mínimo y máximo. Vamos a la venta de bioetanol. Mínimo y máximo nos da el alfa, recuerden, 1 más 4 por moda menos mínimo sobre máximo menos mínimo. Ahí sacan el alfa, el beta es 6 menos esto, tienen acá un número aleatorio y con eso hacen la simulación de esta variable en forma independiente. Ya después les explico. A ver. Ahí tienen esta variable simulada con la distribución beta en base a mínimo y máximo, según el aleatorio, da esta simulación que también la colocan acá. Tomemos otra variable, vamos a la mano de obra. Como vimos recién, tiene un 0,35 de correlación. Entonces, acá vamos a poner la variación respecto al nivel de actividad de la mano de obra. A ver, yo voy a poner acá cuánto da la simulación respecto de la moda. Menos 1, para que me salga en porcentaje. Menos 1, le vamos a dar formato de porcentaje, 7,79. En esta simulación, en esta que está ahora a la vista,
el valor simulado es un 7,79% menos de la moda. Ahora hay un 4,37 más de la moda. 2,483 dividido 2,380. ¿Se entiende? Vamos a hacer otra. Tratando de no borrar nada, vamos a hacer otra. A ver, alguna que me guste más. Esa. 11,18%. El valor simulado respecto a la moda. Cuando uno hace el presupuesto así, con un solo número, pone la moda, ¿no? Ya lo vimos eso. Bien. La mano de obra, como tiene un 0,35% de correlación, entonces la variación de la simulación en función a cómo varía el nivel de actividad tiene que ser un 0,35 del 11,18, que da 3,9. O sea, esto multiplicado, o mejor dicho, lo voy a hacer acá en la misma cola. Esto multiplicado por esto tiene que dar un porcentaje. Esto. A ver, voy a hacer otra simulación. Menos 0,6. Porque el 35%. Entonces, esa fórmula, esa que acabo de poner yo, que es muy simple, la aplican acá. Esta es la variación de cada una de las cuentas en función a cómo varía el nivel de actividad. Simulan variación del nivel de actividad y esto les genera la variación que tiene la simulación de cada una en función a cómo varía la simulación del nivel de actividad. Eso lo colocan acá. Vean que acá y acá no es porque la fórmula no esté. Esta es la misma fórmula, esta que escribí acá. Esta que escribí acá. Lo que pasa es que al tener coeficiente de correlación 0, como acá se multiplica por esto, al multiplicar por 0 da 0. Esto tiene un formato personalizado de celda. Tiene un formato personalizado de celda donde el 0 no aparece. Acá está personalizado, el 0 está hecho por una cuestión de prolijidad, para que no salga 0 acá. Pero si no, saldría 0. Pero si no le ponen ese formato personalizado, le va a salir 0, porque está multiplicando acá por 0. ¿Por qué? Porque estas variables no tienen dependencia respecto al nivel de actividad. Y las demás sí tienen dependencia. Más o menos neutralizado según la correlación. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende? O si no, pregunten. Esa entonces es la principal variación que tiene la simulación respecto al presupuesto. O sea, uno podría decir, bueno, ¿cómo simulamos cada una de estas? Tomamos el presupuesto y le agregamos este porcentaje. O sea, que esto, fíjense, 150 menos el 1,3% le va a dar 1.147. Esa sería la fórmula. Hasta ahí. Lo que pasa que están estas variables que son totalmente independientes o parcialmente independientes. Por ejemplo, otras ventas. Otras ventas dijimos que era totalmente independiente. Le poníamos su mínimo y su máximo. ¿Qué hacemos si es totalmente independiente?
Le ponemos su mínimo, su máximo, sacamos su alfa, su aleatorio, generamos su simulación independiente y le ponemos cuál es la variación en esta columna, cuál es la variación de la simulación propia cuando es independiente. La ponemos acá, no acá, porque esta es la variación en función de la dependencia del nivel de venta. Y esta es la variación según su propia independencia. Fíjense que ahí tenemos esta, da la relación entre la simulación independiente, que es esta que generamos acá, respecto de la moda. ¿Está claro? Bien, entonces, en este caso, la simulación final de la variable va a ser el 11,1% menor al presupuesto. Se coloca acá, se toma esto. ¿Se entendió? Bueno, y tenemos las que son de doble comportamiento, en parte dependiente y en parte independiente, como saben ser algunas personas. Se portan bien en parte. Que son, por ejemplo, esta, dijimos, la burlanda seca, mercado externo, o esta, otros gastos de producción. Que tienen las dos variaciones, fíjense en esta. Le hacen una simulación propia para su parte independiente y tienen la variación por la dependencia del nivel de actividad, según la correlación. Entonces, para esta variable, acá este valor que sale de simulación total es acumular este porcentaje y este porcentaje. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando uno tiene afectado una variable por dos efectos? Por dos porcentajes. Si es un solo porcentaje, ¿cómo hace? 1 más i y multiplica. Tanto multiplicado por 1 más i, que el i puede ser negativo o positivo. Y cuando son dos porcentajes, supongamos 1, supongamos que sea i y j. 1 más i más j. Entonces acá va a ser 1 más 0,056. 5,6%. Porque sumamos este, más 1, lo multiplicamos por la moda. ¿Se entiende? Entonces, la fórmula que tienen que poner acá para la simulación total es 1 más esto. Nada más. Tienen que poner la misma fórmula en todos lados. La misma fórmula en todo, menos en esta de colores que son sumas, ¿no? Las de colores son sumas. Esto acá, incluso hasta la utilidad bruta, son sumas. Pero en todas las demás ponen la misma fórmula. La misma fórmula, y acá no hay nada. Bueno, porque acá no hay nada, porque acá tiene que, por lo menos lo hicimos así, que si acá en el mínimo no colocamos nada, acá está la fórmula. Si en el mínimo no colocamos nada, acá tiene un 0. Nada que tiene un formato de personalizado para que el 0 no salga. Si acá no hay nada, en todos estos casos va a dar 0. Si acá le cambiamos el formato personalizado, va a mostrar todos ceros acá. Pero por cuestión de prolijidad, mejor que no aparezca ese 0. Entonces acá hay 0, acá hay 0, acá hay 0, porque acá no hay nada, en la columna D. Muy bien. Justo iba a decir eso. Esta variación se pondera, como lo explicamos acá, es ponderar el cambio en el nivel de actividad por la correlación.
Ahora, la variación propia es más o menos importante según el resto. Es decir, tomemos esta variación es el 0,56 de esta. 0,56 de esta, da eso. Y esta variación es mayor o menor dependiendo de esto, porque esto tiene 0,56 de correlación con venta y tiene 0,44 de comportamiento propio. Porque si esto fuera 0,99, supongamos, bueno, esto sería casi igual que esto, y esto habría que hacerlo influir por su propia variación, pero muy poquito, porque tiene su propio mínimo y máximo, pero ese mínimo y máximo, en realidad, cuando uno lo piensa, en realidad va a estar más pensándolo en su totalidad. Pero influye muy poquito ese mínimo y máximo. Se va a estar dando ese mínimo y máximo más que todo por la variación en el nivel de actividad, no por sí mismo. Entonces tenemos que tomar un 1% y hacerlo influir a ese mínimo y máximo. Por el contrario, en esta cuenta, fíjense que todo se va acá. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Multiplicamos, sacamos la relación entre esto con esto y lo multiplicamos por 1 menos esto. O sea, lo que resta de la correlación respecto de venta. Está en la fórmula que vos, con buen ojo, alcanzaste a ver. Tiene absoluto por las dudas que la correlación sea negativa, porque puede darse correlación negativa, que una suba y otra baje. Entonces pone menos el valor absoluto, por las dudas que sea negativa. Porque lo que nos importa es lo que resta para llegar al 1 o al menos 1. Eso es la independencia. Entonces, a esta variación, que es la variación de la simulación independiente, respecto del presupuesto de la moda, la achicamos según el grado de independencia. El grado de independencia es lo que resta para llegar al 1 de la correlación. Muy complejo. O puede ser un poco complejo, pero la primera impresión, pero después es bastante fácil de aplicar. Pero esto se llama matemática, es casi matemática intuitiva, porque esto no estamos con ningún teorema, nada. Estamos aplicando la capacidad de razonamiento matemático que ustedes han aprendido en la carrera. Estamos aplicando matemática, estamos aplicando reglas de 3 acá. Sí, sí. Sí, pero es intuitiva, digo, porque acá se trata de armar fórmulas. Más allá de toda la matemática compleja que estamos aplicando con la función beta y toda esa parte. Que eso sí es matemática que tiene mucho trasfondo. Pero esto que estamos haciendo acá son porcentajes. O es un 1 más I más J. La matemática también tiene que ver con el sentido común. O uno la aplica fórmulas, pero buscándole el sentido común a la fórmula. Este método, en concreto, es un tanto a lo mejor muy avanzado, pero para usar función beta para simular con variables porque en la actividad anterior usaron función beta para simular variables independientes. Acá estamos usándola para simular variables dependientes
totalmente dependientes o parcialmente dependientes. Las que son parcialmente dependientes tienen su propia independencia y hay que darle mínimo y máximo a ella. Les reitero, cuando tienen un estado de resultado grande, el 90 y pico % de las cuentas dependen de esta, con su correlación. Por ahí en algún caso le hacen algún agregadito así. Acá relativamente son muchas para las 10 cuentas que tenemos, creo, 10, 11. Realmente son poquitas, pero bueno, las pusimos como para que puedan experimentarlo. Con esto entonces, saquemos esto. ¿Tienen 2 minutos más? ¿Sí? Bueno. Tomamos nuestro Monte Carlo 4. ¿Qué es la variable que nos interesaría estar simulando y estar analizando? De todas estas, la que más nos interesa. Claro, la utilidad bruta. Entonces nosotros vamos a ir dentro de unas 2 o 3 semanas, vamos a ir a la empresa y vamos a decir, bueno, miren, si los datos fueran estos, podríamos hacer un análisis de todo el espectro de la utilidad bruta de ustedes, que es una variable que les interesa mucho, con esta herramienta. Vamos a tomar esta variable, la vamos a referenciar acá. En este caso vamos a usar el Monte Carlo 4, pero vamos a usar una sola variable. Para que no queden números tan grandes, lo vamos a dividir por 1.000.000. Vamos a trabajar en millones. Esta es la variable que nos interesa. Acá vamos a ponerle un mínimo, un extremo inferior y superior. Vamos a ver acá con F9, a ver cómo pueden ser. ¿Ven la variable esta? Bueno, yo lo estuve, uno lo hace así para ver más o menos el rango. Estuvimos probando que con 350 millones y 700 millones nos quedaba bien el recorrido entre 350 y 700. Vamos a tirarle 5.000 simulaciones. Tiene que tardar unos 30 segundos. Entonces, esa variable, utilidad bruta, que estaba ahí abajo, que está dependiendo de todas las otras, del nivel de actividad dependen las otras variables, y a su vez hay otras que dependen de otra cosa, o dependen en parte de otra cosa y dependen en parte del nivel de actividad. Todas esas ahora se están simulando 5.000 veces, cada una de ellas. Cada una de ellas en estos 30 segundos se están generando. Todas estas son cosas que pueden pasarle a la empresa, cada una de esas 5.000. Lo que vamos a hacer acá, entonces vamos a representar el SPEC ya con 5.000, si fueran 10.000 o 20.000 va a quedar más perfecto, pero con 5.000 vamos a representar lo que le puede pasar a Bio4 en el ejercicio 2020 con su utilidad bruta. Entonces nosotros le vamos a decir, bueno, miren, les puede llegar a pasar esto. Esto que les puede llegar a pasar tiene esta distribución, tiene esta media y tiene esta desviación típica. Tiene una distribución normal, casi perfecta. Si hiciéramos más, si hiciéramos 20.000, nos va a quedar la normal, la curva de Gauss perfecta. Tiene una media de 539 millones y una desviación típica de casi 50 millones. Para un lado, para otro. O sea que puede llegar desde 410 más o menos a 690, 670.
Lo pueden ir haciendo. ¿Eh? El Monte Carlo 4 ya lo tienen. Tienen que hacer esta partecita, que son las fórmulas nada más. Y el lunes que viene lo vamos revisando. Y cuando vayamos a Bio 4, ustedes se lucen. ¿Eh? Van a explicar lo que hicimos.